Hay una pregunta que muchas veces se esconde en el silencio de la madrugada, cuando todo está quieto y el corazón todavía no puede descansar. Una pregunta que tal vez no te atreves a decir en voz alta, pero que está ahí, latiendo suavemente dentro de ti como un susurro que no se va. Y esa pregunta es esta: ¿me está escuchando Dios? ¿Realmente sabe lo que estoy viviendo? ¿Llegan mis palabras hasta Él o simplemente se pierden en el aire? Quiero que sepas algo hoy, algo que necesito decirte antes de comenzar. No soy yo quien tiene la respuesta. No soy yo quien puede calmar esa pregunta con palabras humanas. Pero hay alguien aquí contigo ahora mismo que sí puede hacerlo. El Espíritu Santo está aquí ahora. Y si me permites acompañarte en este camino, juntas vamos a descubrir lo que Él ya lleva tiempo queriendo mostrarte. Existe un tipo de silencio que asusta, no el silencio de la paz, no el silencio suave de una mañana tranquila cuando el alma descansa en la presencia de Dios. Hablo del otro silencio. El silencio que se instala cuando has orado y orado durante días, durante semanas, quizás durante meses, y el cielo parece callado. Ese silencio que comienza a susurrarte cosas terribles. Nadie te está escuchando, estás sola. Tus palabras no llegan a ninguna parte. Ese silencio es uno de los terrenos más difíciles que atraviesa una persona de fe. Y lo que quiero decirte es que ese silencio no es prueba de ausencia divina. Es, muchas veces, la forma más profunda en que Dios prepara una respuesta que tus oídos todavía no están listos para recibir. Quiero llevarte a un lugar de la Escritura que durante mucho tiempo fue para mí un territorio desconocido. Está en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, cuando este profeta se sienta ante Dios y le dice algo que se necesita mucha honestidad espiritual para decir. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no escucharás? Habacuc, un hombre consagrado, un profeta ungido, un hombre cuya vida entera estaba orientada hacia Dios, levanta su voz y dice: siento que no me escuchas, no como rebeldía, no como incredulidad, sino como el clamor más honesto que puede salir de un corazón que ama profundamente a Dios y que al mismo tiempo no comprende su silencio. Y lo que me detiene en ese pasaje, lo que me hace querer sentarme a su lado y no apresurarme a seguir, es lo que sucede después. Porque Dios no lo reprende. Dios no lo corrige diciéndole: ¿cómo te atreves a dudar de mí? Lo que hace Dios es responderle. Le habla, le dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios estaba escuchando todo el tiempo. El silencio que Habacuc interpretó como indiferencia divina era, en realidad, el tiempo que Dios necesitaba para darle una visión que no cabía en el momento presente. Una visión tan grande que necesitaba ser escrita en tablas para que otros pudieran leerla corriendo. ¿Puedes ver lo que esto significa para ti hoy? Cuando sientes que el cielo está cerrado, cuando parece que tus oraciones rebotan contra el techo de tu cuarto y vuelven vacías hacia ti, no estás siendo ignorada. Estás siendo preparada para recibir algo que todavía no tiene el contenedor suficiente para ser recibido. Hay momentos en la vida espiritual en que Dios no puede responderte todavía no porque no quiera, sino porque la respuesta es tan grande, tan completa, tan transformadora, que primero tiene que trabajar en ti para que puedas sostenerla cuando llegue. El silencio de Dios nunca es indiferencia. El silencio de Dios es arquitectura. Es la construcción invisible de algo que tus ojos aún no pueden ver, pero que tus manos muy pronto van a poder tocar. Yo sé que hay quienes llevan años esperando, años orando por lo mismo, años regresando al mismo altar, arrodillándose ante el mismo Dios, derramando las mismas lágrimas sobre la misma petición. Y a veces el corazón se cansa, no porque la fe se haya ido, sino porque el peso de esperar es real y el alma necesita que alguien le diga que no está loca por seguir creyendo.
hoy soy esa voz. No soy yo. Es Él quien te dice, sigue. Sigue creyendo. Sigue orando, sigue confiando, porque lo que Él está construyendo en el silencio es más sólido, más eterno y más hermoso que cualquier cosa que tú puedas imaginar en tu propio entendimiento. Hay algo que me enseñó la vida con Dios, algo que no aprendí en ningún libro, sino en las madrugadas más largas de mi propia historia con Él. Y es esto: la oración que parece no ser respondida es con frecuencia la que más profundamente está siendo atendida. Porque Dios no solo escucha las palabras que dices, Él escucha el corazón que las genera. Él escucha el motivo que hay debajo de la petición. Él escucha el dolor que tu voz no puede expresar con claridad, pero que Él lee perfectamente porque Él mismo lo permitió para un propósito que trasciende este momento. Y cuando ese propósito esté completo, cuando el tiempo de preparación haya terminado, la respuesta vendrá de tal manera que no quedarán dudas de que fue Él y solamente Él quien la produjo. Entonces hoy, antes de entrar a todo lo que quiero compartir contigo en esta predicación, necesito que hagas una cosa, solo una. Necesito que sueltes la urgencia, que sueltes el cronómetro que llevas en el corazón midiendo cuánto tiempo llevas esperando, que sueltes la comparación con otras personas cuyas oraciones parecen responderse más rápido que las tuyas, y que en cambio te permitas simplemente estar aquí, presente, con Él en este momento, sabiendo que el hecho de que estés escuchando este mensaje hoy no es coincidencia. Nada de lo que Dios permite en tu vida es coincidencia. Cada paso que te trajo hasta este instante fue orquestado por manos que conocen tu nombre, que conocen tu historia, que conocen hasta los pensamientos que no te atreves a pensar. Ese Dios que conoce tanto es el mismo Dios que te está escuchando ahora mismo, mientras respiras, mientras procesas, mientras quizás luchas internamente entre la fe y la duda. Él está aquí. Y lo que viene en los próximos momentos juntas va a revelar de maneras que quizás todavía no puedes imaginar cuánto te ha escuchado, cuánto te ha visto y cuánto ha estado trabajando en todo lo que aún no puedes ver. Hay una escena en el Evangelio de Lucas que me ha perseguido durante años. Una escena tan sencilla, tan cotidiana en apariencia y sin embargo tan cargada de profundidad espiritual que cada vez que la leo siento que el Espíritu Santo abre en ella una nueva puerta hacia algún lugar dentro de mí que todavía no había visitado. Es la historia de la mujer que perdió una moneda, una sola moneda de plata. Y lo que hace esa mujer cuando la pierde no es resignarse, no es decir, no importa, tengo otras, sino que enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado y no descansa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido». Jesús usó esa historia, esa imagen tan pequeña y tan humana, para describir lo que sucede en el corazón de Dios cuando una persona que estaba perdida es encontrada. Pero yo quiero detenerme hoy en algo que quizás pasa inadvertido en esa parábola. La mujer enciende la lámpara, barre la casa, busca con cuidado. Significa que el proceso de búsqueda requirió esfuerzo, requirió luz, requirió atención. Y esa imagen me habla de algo profundo sobre cómo Dios te busca a ti, sobre cómo Él opera en los rincones de tu vida que a ti misma se te dificulta iluminar. Porque cuando sientes que Dios no te está escuchando, a veces la realidad es exactamente la opuesta. Dios está tan activamente presente en tu vida que está iluminando con su lámpara cada rincón oscuro que necesita ser visitado antes de que la respuesta pueda llegar. Él no abandona la búsqueda. Él no se cansa. Él no se distrae con otras cosas y se olvida de ti. La moneda perdida fue encontrada porque la mujer no dejó de buscarla. Y de la misma manera, lo que sientes que se ha perdido en tu vida, lo que sientes que se ha extraviado en el camino de los años y las circunstancias y las decepciones, Dios lo está buscando con esa misma intensidad, con esa misma determinación, con esa misma luz encendida que no se apaga.
Pero hay algo más que quiero decirte sobre esta historia. Algo que el Espíritu Santo me ha revelado en la meditación de ella. La moneda no sabía que estaba perdida. La moneda no tenía conciencia de su propio extravío. Era el esfuerzo de la mujer lo que la devolvía al lugar donde debía estar. Y en la vida espiritual, hay temporadas en que nosotras mismas no sabemos exactamente qué se ha perdido o dónde se perdió. Sentimos un vacío. Sentimos que algo no encaja. Sentimos que nuestras oraciones no encuentran su camino, pero no podemos identificar con precisión qué salió de su lugar. Y en esas temporadas la gracia de Dios opera de una manera que supera nuestra capacidad de comprensión. Él busca lo que está perdido, incluso cuando nosotras no sabemos exactamente qué es lo que falta. Esto significa que la oración que haces en esa confusión, la oración que sale de ti cuando no tienes palabras claras ni peticiones definidas, sino solo un gemido del alma que dice: Dios, algo no está bien, y yo no sé qué es, pero tú sí lo sabes. Esa oración es completamente válida ante los oídos del Padre. El apóstol Pablo lo confirma con una claridad que me deja sin aliento en su carta a los Romanos, cuando escribe que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no pueden ser expresados con palabras humanas, con una intercesión que está operando en dimensiones que trascienden nuestro entendimiento natural. ¿Puedes recibir eso hoy? En este momento, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está intercediendo por ti con una elocuencia que ningún idioma humano puede contener. Él está llevando ante el Padre lo que tú no puedes articular, lo que se queda atrapado en tu garganta cuando intentas orar y solo salen lágrimas, lo que vive en lo más profundo de tu corazón como una necesidad tan grande que no cabe en ninguna frase. Él lo está presentando, Él lo está expresando, Él está siendo tu voz cuando tu voz no alcanza. Y el Padre que examina los corazones sabe cuál es el pensamiento del Espíritu, porque Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Esto cambia todo. Esto significa que nunca has orado sola. Nunca ha habido una sola oración tuya que haya llegado desacompañada al trono del Padre. Detrás de cada palabra tuya, debajo de cada silencio tuyo, en cada gemido que salió de ti sin forma ni estructura, el Espíritu Santo estaba ahí, añadiendo lo que faltaba, completando lo que estaba incompleto, llevando con precisión perfecta al corazón del Padre exactamente lo que tú necesitabas comunicar. Eso es lo que significa ser habitada por el Espíritu. No es solo sentir emociones en un servicio de alabanza, es saber que incluso en las oraciones más torpes, más incompletas, más confusas de tu vida, había una presencia dentro de ti que hacía el trabajo de la intercesión con una fidelidad que nunca ha fallado y que nunca va a fallar. Y entonces la pregunta no es si Dios te está escuchando. La pregunta más profunda es si tú estás dispuesta a confiar en que lo que el Espíritu lleva ante el Padre es suficiente, incluso cuando tus propias palabras no lo fueron. Esa confianza, esa rendición del control de la comunicación espiritual es una de las formas más maduras y más hermosas de la fe. No es la fe que grita con fuerza y certeza. Es la fe que descansa, que se apoya, que dice: no sé cómo orar en este momento, pero confío en quien ora a través de mí. Y en esa rendición, paradójicamente, es donde la voz de Dios comienza a hacerse más clara. Quiero hablarte de María, no de la Anunciación, no del nacimiento de Jesús, no de los milagros que ella presenció a lo largo de la vida de su hijo. Quiero hablarte de un momento específico que el Evangelio de Juan narra con una brevedad que casi duele, precisamente porque en esa brevedad hay una profundidad que podría ocupar toda una vida de reflexión. Es el momento en que Jesús muere en la cruz y María está ahí, de pie, junto a la cruz, no huyendo, no escondida, de pie. Juan capítulo 19 nos dice simplemente: junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Eso es todo lo que el texto nos dice de ella en ese momento, que estaba ahí.
pero piensa en lo que eso significaba. Esta es la mujer que recibió la promesa más grande que cualquier ser humano haya recibido jamás. El ángel le dijo que daría a luz al Hijo del Altísimo, que su reino no tendría fin, que sería llamada bienaventurada por todas las generaciones. Y ahora está viendo ese Hijo, ese Rey prometido, colgado de una cruz, moribundo, cubierto de sangre, abandonado por la mayoría de sus discípulos. ¿Dónde estaba la promesa en ese momento? ¿Dónde estaba el reino eterno en esa imagen de derrota? ¿Cómo se sostenía la fe de una madre que había guardado todas esas palabras en su corazón, cuando ese corazón estaba siendo atravesado exactamente como el anciano Simeón le había profetizado en el templo 33 años atrás? María no entendía lo que estaba viendo. No podía. Ningún ser humano que estuviera de pie frente a la cruz ese día podía entender que lo que parecía el final era en realidad el inicio de la mayor transformación que el universo había conocido. Ella no tenía acceso todavía a la perspectiva de la resurrección. Solo tenía dolor. Solo tenía la imagen del Hijo que amaba sufriendo de una manera que ninguna madre debería ver. Y sin embargo, se quedó, de pie, junto a la cruz. Eso es lo que quiero que veas hoy, porque hay momentos en tu vida en que Dios parece estar completamente ausente de lo que estás viviendo. Momentos que la promesa que llevas en el corazón parece contradecida de manera brutal por las circunstancias que tienes ante los ojos. Momentos en que todo lo que puedes ver es la cruz, el dolor, la aparente derrota. Y la tentación en esos momentos es alejarse. La tentación es decir, si Dios me estuviera escuchando, esto no estaría pasando. Si Dios me viera, no permitiría este sufrimiento. Y en lugar de quedarte de pie junto a la cruz, empezar a alejarte lentamente, no en rebeldía consciente, sino en agotamiento, en confusión, en el peso de un dolor que no encuentra explicación. Pero María se quedó. Y eso no fue pasividad. Eso fue la forma más poderosa de fe que existe. La fe que permanece cuando no entiende. La fe que no abandona cuando no hay respuesta visible. La fe que se queda de pie junto a lo que duele porque sabe, aunque no puede explicar cómo lo sabe, que Dios no ha terminado de escribir esa historia. Quedarse de pie junto a la cruz no era rendirse, era confiar en que el Dios que había empezado la promesa tenía el poder y la fidelidad para terminarla, incluso pasando por el lugar más oscuro que cualquiera pudiera imaginar. ¿Cuál es tu cruz hoy? ¿Qué situación en tu vida parece contradecir todo lo que Dios te prometió? ¿Qué circunstancia te está invitando a alejarte, a rendirte, a concluir que Dios no está escuchando porque si estuviera escuchando esto no estaría ocurriendo? Quiero decirte algo con toda la suavidad y toda la firmeza que el Espíritu Santo me permite. El lugar donde más duele es con frecuencia el lugar donde Dios está más activamente presente. No porque Él disfrute el dolor, sino porque la cruz es el lugar donde la transformación más profunda ocurre, donde lo que tiene que morir muere para que puedan hacer lo que todavía no puedes ver. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él te dice, quédate, no te vayas de la promesa, no abandones la fe, porque el camino que Dios eligió para cumplirla pasa por un lugar que no estabas esperando. Quédate de pie. Así como María se quedó, con lágrimas quizás, con preguntas seguramente, con el corazón partido tal vez, pero de pie, presente, confiando en que el que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Y 3 días después de lo que parece un final, hay una resurrección que cambia todo. María fue la primera en recibir las noticias de que el sepulcro estaba vacío. La que se había quedado de pie junto a la cruz, fue también la que vivió en su propio corazón la primera plenitud de la resurrección. Eso no es casualidad. Es un principio espiritual que se repite en cada vida que elige permanecer cuando todo dice que lo sensato es rendirse. Los que se quedan son los que reciben la mayor revelación. Los que permanecen son los que descubren que el silencio de Dios no era ausencia sino preparación para un domingo de resurrección,
que nadie podía anticipar el viernes de la cruz. Déjame llevarte al desierto. No metafóricamente, sino al desierto real, al desierto literal que el pueblo de Israel atravesó durante 40 años después de salir de Egipto. 40 años. Una generación entera. Un camino que debería haber tomado 11 días tomó 4 décadas. Y durante esos 40 años, Dios hizo algo que la razón humana no puede procesar fácilmente. Los guió. No los abandonó. Los guió. Con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Con maná que caía del cielo cada mañana. Con agua que brotó de una roca en el desierto cuando la sed era insoportable. Con la presencia que habitaba en el tabernáculo en medio del campamento. Y sin embargo, el pueblo se quejaba. El pueblo decía una y otra vez: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso para morir aquí, en el desierto? El pueblo que tenía la presencia visible de Dios sobre ellos en forma de nube y de fuego, que comía el pan que descendía del cielo cada mañana, que vio el mar dividirse ante ellos, ese mismo pueblo llegaba al punto de preguntarse si Dios los había olvidado, si Dios los estaba escuchando, si Dios tenía un plan para ellos o simplemente los había sacado de una situación difícil para abandonarlos en otra. Y yo podría juzgarlos, pero no puedo, porque en algún momento de mi propia vida yo he sido ese pueblo. Y quizás tú también lo has sido. Hay temporadas en que hemos visto milagros innegables de la mano de Dios, hemos vivido respuestas que no podíamos atribuir a ninguna otra fuente, hemos experimentado su provisión de maneras que no cabían en ninguna explicación natural. Y aún así, cuando llega un nuevo desierto, cuando la sed regresa, cuando el camino parece más largo de lo que esperábamos, la pregunta vuelve: ¿me estás escuchando, Dios? ¿Sigues estando aquí? Lo que me impacta del relato del desierto en el libro de Éxodo, y particularmente en el capítulo 33, es un momento de intimidad radical entre Moisés y Dios, que sucede precisamente en medio del desierto y precisamente en medio de la rebeldía y la confusión del pueblo. Moisés entra a la tienda de reunión y la columna de nube desciende y se pone a la puerta de la tienda. Y el texto dice algo que no puedo leer sin que algo dentro de mí se detenga. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Como habla cualquiera a su compañero. No con protocolos, no con distancia, no con el formalismo de una audiencia real donde hay que guardar la compostura y escoger cada palabra con cuidado, como dos amigos que se sientan juntos y hablan de lo que hay en sus corazones. Y en esa conversación, Moisés hace una petición que sigue siendo para mí una de las oraciones más valientes y más hermosas de toda la Escritura. Le dice a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. No le pide éxito, no le pide que el camino sea corto, no le pide que el desierto desaparezca, le pide presencia. Le dice: sin ti no me muevo. Sin ti el destino no vale la pena. Sin la certeza de que vas delante de nosotros, prefiero quedarme aquí en el desierto a avanzar sin ti hacia la tierra prometida. Esa es la oración que quisiera que viviera en tu corazón hoy. Porque la pregunta de fondo de todo lo que estamos explorando, la pregunta que late debajo de ¿Dios me está escuchando?, es en realidad una pregunta sobre presencia. Lo que realmente queremos saber cuando nos preguntamos si Dios nos escucha, no es solo si nuestras palabras llegan a un destino, es si Él está con nosotras, si su presencia nos acompaña, si en el desierto de esta circunstancia que estamos atravesando, hay una columna de nube que va delante de nosotras, aunque a veces no la veamos claramente. Y la respuesta que Dios le da a Moisés en ese capítulo es la respuesta que Él te da a ti hoy. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dos cosas: presencia y descanso. No éxito inmediato, no resolución instantánea de todos los problemas, no un atajo que evite el desierto. Presencia. Y en la presencia, descanso. El tipo de descanso que no depende de las circunstancias externas,
sino de la certeza interna de que quien va contigo es más poderoso, más fiel y más sabio que cualquier cosa que puedas encontrar en el camino. No soy yo quien te puede dar eso, pero Él puede. Él puede hacer todo. Quiero hablarte hoy de algo que pocas veces se menciona en los sermones sobre la oración, pero que creo que el Espíritu Santo quiere que abordemos con honestidad y con ternura. Y es esto: a veces el silencio que percibimos de Dios no es silencio de su parte, es dificultad de nuestra parte para escuchar, no porque seamos malas personas, no porque nuestra fe sea débil o nuestra devoción insuficiente, sino porque hay ruido. Hay tanto ruido dentro de nosotras y alrededor de nosotras que la voz suave y delicada del Espíritu, esa voz que no se impone sino que invita, esa voz que no grita sino que susurra, queda sepultada debajo de capas y capas de preocupación, de distracción, de expectativas propias que se han convertido en filtros que distorsionan lo que Dios está intentando comunicarnos. El profeta Elías vivió esta experiencia de una manera que me resulta profundamente consoladora, precisamente porque Elías era un hombre extraordinariamente poderoso en el espíritu. Este es el hombre que desafió a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo y vio descender fuego del cielo que consumió el sacrificio, el altar, las piedras, el polvo y el agua que había en la zanja. Un milagro de proporciones que ningún espectador podía negar. Y sin embargo, apenas unas horas después, cuando la reina Jezabel le envió una amenaza de muerte, Elías huyó al desierto, se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. «Ya es suficiente», le dijo. «Basta, Señor, toma mi vida». El hombre que había visto fuego descender del cielo esa misma tarde estaba sentado bajo un árbol queriendo morir. Y lo que Dios hace en ese momento no es lo que yo esperaría. No le manda un ángel con una reprimenda. No le recuerda la grandeza del milagro que acaba de ocurrir. Lo que Dios hace es dejar que Elías duerma. Le toca 2 veces un ángel. Le dice: «Levántate y come». Y Elías come el pan y el agua que el ángel le preparó y vuelve a dormirse. Dios atendió primero el cuerpo antes de atender el espíritu, porque a veces el agotamiento físico y emocional es la razón por la que no podemos escuchar a Dios, no porque Él esté callado, sino porque nosotras estamos demasiado cansadas para oír. Pero la parte de la historia que más me conmueve es lo que sucede cuando Elías llega al monte Horeb después de un largo viaje sostenido por la fuerza de ese alimento. Dios le dice: «Sal fuera y ponte en el monte delante de mí». Y lo que viene es extraordinario. Viene un viento grande y poderoso que parte los montes y quebranta las peñas. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento viene un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto viene fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz apacible y delicada. Y cuando Elías escucha esa voz apacible y delicada, cubre su rostro con su manto y sale a la entrada de la cueva. Dios estaba en el susurro, en lo más pequeño, en lo más suave, en lo que requería silencio para ser escuchado. Y eso me dice algo sobre cómo Dios habla y cómo necesitamos aprender a escuchar. Porque en nuestra cultura, en nuestra época, en la velocidad y el ruido de la vida que llevamos, estamos acostumbradas a los vientos fuertes, a los terremotos, a los fuegos. Esperamos que Dios nos hable de maneras espectaculares, con señales que no puedan ser ignoradas, con respuestas tan obvias que no requieran ninguna atención especial de nuestra parte. Y mientras esperamos el terremoto, nos estamos perdiendo el susurro. La voz de Dios con frecuencia es la más quieta de todas las voces que compiten por tu atención. Es el pensamiento que llega en la ducha cuando finalmente la mente dejó de procesar listas de pendientes. Es la paz inexplicable que desciende sobre ti en medio de una circunstancia que debería estar produciéndote ansiedad. Es la frase de la Escritura que de repente cobra un significado que nunca había tenido antes, que te habla directamente de lo que estás viviendo con una precisión que no puede ser casual.
Es el sueño que no puedes sacudir de tu mente en la mañana. Es la lágrima que llega en la adoración sin que puedas explicar del todo por qué. Todas esas son formas en que el Espíritu habla. Formas suaves, formas delicadas, formas que requieren que tú hagas algo muy difícil en el mundo en que vivimos, que te detengas y escuches. El Espíritu Santo está aquí ahora y te invita no a hacer más, no a orar más fuerte, no a ayunar más tiempo. Te invita a quietud, a ese silencio sagrado donde el susurro puede finalmente ser escuchado, porque Él ha estado hablando, ha estado respondiendo, ha estado guiando, solo que la respuesta llegó en un tono que el ruido de tu vida no te ha permitido todavía reconocer. Hay una mujer en el Evangelio de Lucas, cuya historia dura apenas 2 versículos, pero que contiene dentro de ella un universo entero de teología sobre la oración y sobre la persistencia de la fe. Es la viuda que se presenta ante el juez injusto una y otra vez con la misma petición: hazme justicia de mi adversario. El juez es descrito en el texto como alguien que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Un hombre sin compasión, sin espiritualidad, sin ninguna motivación para atender a esta mujer. Y sin embargo, a causa de su persistencia, a causa de que ella sigue volviendo, sigue presentando su caso, sigue negándose a rendirse, el juez finalmente dice: aunque no temo a Dios ni respeto a ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia para que no venga a cansarme. Y Jesús, después de contar esta parábola, pregunta: ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Y luego añade algo que me llega al alma cada vez que lo leo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa última pregunta es la que me detiene. No la pregunta de si Dios va a responder, porque esa pregunta Jesús la responde afirmativamente con toda claridad. Sí, va a responder, y pronto. La pregunta que Él deja abierta, la pregunta que convierte esta parábola en un espejo en el que tenemos que mirarnos, es esta: cuando llegue ese momento, cuando llegue la respuesta, cuando llegue la justicia, cuando llegue lo que has estado esperando, ¿seguirás teniendo fe? ¿Habrás permanecido en el lugar de la oración persistente o habrás abandonado antes de que llegue el momento de la respuesta? Porque la viuda de la parábola podría haber concluido después de la 10ª visita al juez, o la 20ª, o la 100ª, que el sistema estaba en su contra y que no había esperanza para ella. Podría haber dicho: este hombre nunca me van a escuchar, estoy perdiendo el tiempo. Y si hubiera llegado a esa conclusión y hubiera dejado de ir, nunca habría sabido que la respuesta estaba tan solo una visita más, que el punto de inflexión estaba al alcance de una persistencia más. Yo no sé cuánto tiempo llevas orando por lo que llevas en el corazón. No sé cuántos días, cuántos años, cuántas noches de rodillas con la misma petición. No sé cuántas veces has pensado en rendirte, en concluir que Dios no está escuchando o que la respuesta no va a llegar para ti. Pero lo que sí sé, lo que el Espíritu Santo me permite decirte con toda la autoridad de la palabra de Dios, es esto: la persistencia en la oración no es una señal de que no tienes suficiente fe para creer que Dios puede responder con una sola oración. Es la expresión de una fe que se niega a retroceder aunque el tiempo pase. Es la actitud del alma que conoce a su Dios y sabe que Él es fiel, y que por tanto vuelve una y otra vez, no para convencer a un Dios reticente, sino para mantenerse en la posición de recepción, en el lugar donde la respuesta vas a encontrarla cuando llegue. La oración persistente no cambia la voluntad de Dios. La oración persistente nos cambia a nosotras. Nos mantiene conectadas. Nos mantiene con los ojos abiertos hacia el cielo. Nos mantiene en la actitud de dependencia y de fe activa, que es el suelo donde las respuestas divinas echan raíz. Porque cuando Dios responde, quiere encontrarte exactamente ahí, mirando hacia Él, esperando de Él, confiando en Él. Y la oración persistente
es la práctica diaria de mantenerte en ese lugar. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y mirarlo a Él significa seguir hablando con Él aunque el silencio parezca prolongarse. Significa seguir presentándote ante Él aunque la respuesta no haya llegado todavía. Significa seguir siendo la viuda que vuelve al juez, sabiendo que tú no estás ante un juez injusto, sino ante un Padre perfectamente justo que escucha cada palabra tuya y que ha prometido hacerte justicia. Quiero hablarte de algo que en el mundo espiritual se llama la noche oscura del alma. No es una expresión bíblica literal, pero la experiencia que describe está profundamente arraigada en la Escritura y en la historia de todos los grandes hombres y mujeres de fe que han pasado por ella. Es ese período en la vida espiritual donde la sensación de la presencia de Dios desaparece, no porque Dios se haya ido, no porque algo malo hayas hecho, sino porque Dios, en su sabiduría soberana, retira la sensación consoladora de su presencia para invitarte a algo más profundo. Una fe que no depende de las sensaciones, sino de las certezas eternas de su carácter y su palabra. El Salmo 22 comienza con palabras que Jesús mismo pronunciaría desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El salmista David escribe con una honestidad que hace que el texto casi duela. Habla de clamar de día sin recibir respuesta y de noche sin tener silencio. Habla de sentirse como un gusano, despreciado por los hombres y desechado. Habla de la sensación de que Dios está tan lejos que sus oraciones no alcanzan. Y sin embargo, si sigues leyendo ese salmo, algo cambia. El salmista comienza a recordar, comienza a hacer memoria de lo que Dios ha hecho antes. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y en ese acto de memoria, en ese ejercicio deliberado de recordar la fidelidad histórica de Dios, algo se mueve dentro de él. No porque las circunstancias hayan cambiado, no porque la sensación de abandono haya desaparecido, sino porque el alma que recuerda lo que Dios ha hecho, encuentra en ese recuerdo el fundamento para seguir confiando en lo que Dios va a hacer. La noche oscura del alma es la prueba más profunda de la madurez espiritual. No porque Dios quiera hacernos sufrir, sino porque hay dimensiones de Él que solo se revelan cuando las sensaciones se callan, y lo único que queda es la fe desnuda, la fe sin adornos, la fe que no tiene emoción ni experiencia que la sostenga, sino solo la promesa de quien dijo, «No te dejaré ni te abandonaré». En esa desnudez de la fe, en ese lugar donde ya no hay consuelo emocional, sino solo la decisión de confiar, aunque no se sienta nada, es donde se forma el carácter más sólido y la intimidad más genuina con Dios. Porque lo que descubres en la noche oscura es algo que no puedes descubrir de ninguna otra manera, que tu amor por Dios no dependía de lo que Él te hacía sentir, que tu fe no era un intercambio donde tú le ofrecías devoción y Él te ofrecía experiencias espirituales gratificantes, que en el fondo de tu relación con Él hay algo más real, más permanente, más parecido al amor verdadero que cualquier cosa que puedas sentir en un buen domingo lleno de emociones. En la noche oscura descubres si lo amas a Él o si amabas lo que Él te hacía sentir. Y para la mayoría de nosotras, la respuesta que encontramos en esa oscuridad nos sorprende. Lo amamos a Él, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, aunque todo el sistema de señales internas que usábamos para confirmar su presencia esté en silencio. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipenses, desde una prisión, rodeado de incertidumbre sobre su propio futuro, estas palabras: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». He aprendido. No nació con esa capacidad. No la recibió de repente en un momento de éxtasis espiritual. La aprendió. Y el aprendizaje, como todo aprendizaje real, requirió práctica. Requirió pasar por situaciones donde el contentamiento no era fácil ni natural. Requirió noche oscura.
requirió los momentos donde la presencia sensible de Dios no era evidente, pero la fidelidad de Dios seguía siendo real. Y desde ese lugar, desde esa oscuridad aprendida y atravesada, Pablo puede decir algo que es quizás una de las afirmaciones más poderosas de toda la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No desde la comodidad, no desde el éxito visible, desde la celda, desde la noche, desde el lugar donde las sensaciones callaron y solo quedó Él. Porque es en ese lugar donde se descubre que Él es suficiente, que no necesitas sentirlo para que sea real, que no necesitas comprenderlo para que esté obrando, que el silencio de Dios no es el final de Dios, sino simplemente el espacio donde tu fe crece de una manera que ningún momento de euforia espiritual habría podido producir. Si estás en la noche oscura hoy, si sientes que Dios está callado y distante y que tus oraciones no encuentran eco, quiero decirte algo con toda la ternura del Espíritu. Estás en el lugar donde se forjan los grandes testimonios. Los testimonios más poderosos no nacen en los momentos fáciles, nacen exactamente aquí. Nacen en el lugar donde elegiste quedarte aunque no sentías nada, donde elegiste orar aunque el cielo parecía cerrado, donde elegiste confiar aunque no había señal visible de que Dios estaba ahí. Ese es el testimonio que va a alimentar a otras mujeres que después de ti van a atravesar la misma oscuridad y van a necesitar saber que se puede sobrevivir, que se puede crecer y que del otro lado de la noche hay un amanecer que lo cambia todo. Hemos llegado al final de este camino juntas y quiero que sepas que no ha sido un accidente, que el hecho de que hayas permanecido hasta aquí, escuchando, recibiendo, procesando, es en sí mismo una respuesta a la pregunta con la que comenzamos. Porque si Dios no te estuviera escuchando, si no te estuviera viendo, si no estuviera activamente obrando en tu vida, algo en este tiempo no hubiera resonado dentro de ti, de la manera que has sentido que ha resonado. La sensación de reconocimiento que has experimentado escuchando estas palabras, ese momento donde algo dentro de ti dijo, sí, eso es exactamente lo que siento, o eso es precisamente lo que necesitaba escuchar. Eso no es coincidencia. Eso es el Espíritu Santo confirmando que Dios sabe exactamente dónde estás y que no solo te está escuchando, sino que ha estado hablándote de maneras que todavía estás aprendiendo a reconocer. Quiero llevarte a un último texto de la Escritura, uno que quiero que lleves contigo como un tesoro cuando este tiempo juntas termine. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 49, y en él Dios habla en respuesta al clamor de un pueblo que se siente exactamente como te has sentido tú. El pueblo dice, el Señor me abandonó, el Señor se olvidó de mí. Palabras que quizás tú misma has pensado en algún momento de tu vida, aunque no te hayas atrevido a decirlas en voz alta. Y la respuesta de Dios a ese clamor es una de las imágenes más tiernas y más poderosas de toda la Biblia. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. En las palmas de sus manos, no en una lista, no en un archivo, en sus manos, grabada, permanente. Una imagen que no puede borrarse, que no puede perderse, que no puede ser cubierta por el paso del tiempo ni por la acumulación de circunstancias difíciles. Tu nombre está en las manos de Dios, con la permanencia de algo que fue grabado, no escrito con tinta que se borra. Y cada vez que Él extiende sus manos, que son las mismas manos que formaron el universo, las mismas manos que abrieron el Mar Rojo, las mismas manos que tocaron a los enfermos y los sanaron, las mismas manos que fueron perforadas en la cruz por amor a ti, cada vez que Él extiende esas manos, te ve. Tu nombre está ahí, tu historia está ahí, tu clamor está ahí. Eso es lo que significa que Dios te está escuchando. No es solo que tus palabras llegan a un destino, es que tú estás grabada en Él de una manera que ninguna circunstancia puede borrar. Es que tu vida, tu historia,
tu dolor, tu esperanza, tu fe, tu duda, tu quebranto y tu gloria, todo eso es conocido por aquel que te formó en el vientre de tu madre y que ya en ese momento tenía para ti planes de bien y no de mal. Todo lo que eres le es completamente familiar y de ese conocimiento perfecto, de esa intimidad que existe en él sobre ti, que supera cualquier intimidad que hayas conocido en cualquier otra relación de tu vida, nace la escucha más completa que puedas imaginar. Él no escucha solo las palabras que dices, escucha las que no puedes decir, escucha los silencios entre las palabras, escucha el ritmo de tu corazón cuando oramos juntas en la madrugada, escucha el suspiro que sale de ti antes de que tu mente haya formulado siquiera la petición. Escucha la intención que hay debajo del deseo, el anhelo que hay debajo de la petición, el amor que hay debajo de todo lo que te mueve a buscarlo. Y no solo escucha, responde. A veces de maneras que reconocemos inmediatamente, a veces de maneras que solo entendemos años después, a veces de maneras que son tan diferentes de lo que pedimos que al principio no parecen una respuesta, hasta que el tiempo nos revela que era exactamente lo que necesitábamos. Confía en él hoy, no porque lo estés sintiendo, no porque todo tenga sentido en este momento, no porque las circunstancias lo estén confirmando con señales que no puedan ser ignoradas. Confía en él, porque su palabra es firme, porque su carácter no cambia, porque el que prometió es fiel, porque tú estás grabada en sus manos y ese grabado no se va a borrar, porque Él es el Dios que escucha, y siempre ha sido el Dios que escucha, y siempre lo seguirá siendo, más allá del tiempo y de las circunstancias y de los silencios que a veces se instalan entre tu clamor y su respuesta. Quiero terminar orando contigo, y cuando digo orando contigo, lo digo en serio. Este no es un momento de performance, este es un momento de presencia. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él es quien ha estado guiando cada palabra de esta predicación, no yo. No soy yo, es Él. Y es Él quien ahora quiere encontrarte donde estás y decirte lo que tu corazón más necesita escuchar. Padre Celestial, Dios de toda misericordia y de toda gracia, te doy gracias porque eres el Dios que escucha. Te doy gracias porque antes de que existiera una sola palabra en nuestra boca, tú ya la conocías por completo. Te doy gracias porque grabaste nuestros nombres en tus manos, porque nos conoces mejor de lo que nos conocemos a nosotras mismas, porque tu amor por nosotras no depende de lo que sentimos en un día determinado, ni de lo perfectamente que hayamos orado. Te pedimos hoy que todo corazón que ha escuchado estas palabras y que lleva dentro una pregunta que todavía no ha encontrado respuesta, que todo alma que se ha sentido no escuchada, no vista, no comprendida, pueda recibir en este momento la certeza que solo tú puedes dar, la certeza de que estás aquí, que estás escuchando, que nunca te has ido, y que lo que estás preparando en el silencio es más hermoso de lo que cualquiera de nosotras podría pedir o imaginar. Abre los ojos de nuestro corazón, aquieta el ruido que nos impide escuchar tu voz y llévanos a ese lugar de confianza profunda donde la fe no necesita evidencia visible porque tiene al Dios fiel como fundamento eterno. En el nombre de Jesús, amén. Querida amiga, que este mensaje haya sido para ti no solo una predicación, sino un encuentro. Que hayas salido de este tiempo no con más información, sino con más confianza en el Dios que te conoce, que te ve y que te escucha. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte este video con alguien que necesita saber hoy que Dios no los ha olvidado. Tu gesto puede ser exactamente la respuesta que alguien más estaba esperando recibir.